educativo y académico por la invitación que tuve para poder impartir el día de hoy, domingo, el tema de atención primaria a la salud, el rol salubrista. El día de hoy les voy a compartir un poquito del conocimiento que de estos años de práctica y de estudio y pues tratar de enamorarlos o tratar de convencerlos a que volteen a ver a la salud pública, puesto que estas áreas de enfermería que si bien es de suma importancia y relevancia en nuestro país, pero que muy pocas personas se atreven a o quizás por la falta de información que tiene acerca de lo que trata y de lo que conlleva ser salubristas, ¿no? Entonces, la presentación del día de hoy se va a dividir en dos partes. Una es, voy a hablarles un poquito de atención primaria a la salud y posteriormente vamos a platicar un poquito de quién es el enfermero o el personal salubrista que se rige en nuestro país. Entonces, me da gusto que estén aquí conmigo, que estén el día de hoy aquí, puesto que a pesar de que es domingo, muchos pudiesen estar vacacionando o haciendo otras cosas, sin embargo, pues se ve el interés que ustedes le prestan a la educación continua. Entonces, desde mi perspectiva, les felicito por ello y pues bueno, vamos a dar comienzo a la ponencia. En caso de que tengan alguna duda, pregunta, lo pueden ir escribiendo en el banco de aquí de Facebook y al final se les dará respuestas. Bien. Primero que nada, antes de iniciar a hablar de atención primaria a la salud, tendríamos que repasar un poquito de un concepto bastante conocido por todos nosotros, que es la definición operacional de salud, puesto que al hablar de salud pública y hablar de atención primaria, tendríamos que enfocarnos primeramente a qué es salud. Y la salud se conoce como el estado de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de la enfermedad. ¿Ok? Esta es una de las definiciones operacionales de la Organización Mundial para la Salud, muy conocida por nosotros y de suma importancia para nuestro conocimiento. Ahora bien, cuando hablamos de la salud o definición, más bien como concepto, nos dice que se va a entender como salud pública al cuidado y la promoción de la salud aplicada a toda la población o a un grupo preciso de ellos. Impulsa a la respuesta organizada de una sociedad dirigida a mantener y proteger la salud colectiva. Más adelante, cuando esté hablándoles de atención primaria a la salud, voy a hacer referencia de esta definición puesto que aquí viene algo importante. Menciona que vamos a impulsar la respuesta organizada de una sociedad y lo vamos a dirigir para promover, mantener y proteger nuestra salud. Quiere decir que entonces la salud pública desde una perspectiva holística se va a basar en identificar a toda la comunidad y hacerla partícipe en esta salud tan anhelada por todos. Si bien la salud pública no pudiese concebirse si no es por el mismo apoyo o más bien por el trabajo colaborativo de todas las personas. Entonces, es importante que cuando hablemos de salud pública, tenemos que hablar de la sociedad y del conjunto de personas que viven en un lugar y que a la vez estos hacen de la salud pública. ¿Ok? Bien. Entonces, para entrar un poquito en el tema, vamos a hablar de atención primaria a la salud y antes de hablar de la atención primaria en México, vamos a hablar un poquito de forma general en cuestión de a nivel mundial, la de APS. Eh, la definición como tal de atención primaria a la salud, la cual se definió por primera vez en el año de 1978 en Alma Ata, nos dice aquí que es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos, tecnologías, prácticas y que estos van a estar científicamente fundadas, socialmente aceptables y puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación. Si recordamos un poquito la definición de salud pública, se va empatando un poco con lo que es atención primaria, puesto que aquí nos dice que va a ser aceptada por la sociedad y a su vez la acción de los ciudadanos para la mejora en la continuidad de la salud. En todas partes del desarrollo,
de las personas y hablando en las tres esferas bio, psico y social. O sea que la atención primaria en salud es prácticamente hablar de todo lo que nos rodea para la mejora de nuestra salud. Y algo importante que menciona la atención primaria es la autorresponsabilidad y la autodeterminación, ¿ok? Puesto que depende mucho de la persona o del conjunto de personas para el mantenimiento de la salud. Continuando con esto, podemos decir entonces que la atención primaria de la salud tiene es un enfoque de la salud que incluye a toda la sociedad y tiene como objetivo garantizar el mayor nivel de posibilidad del bienestar, así como que sea equitativa mediante la atención centrada en la necesidad. Vean que importante. Nos dice distribución equitativa. Cuando hablamos de equidad, quiere decir que le debe de llegar a todos por igual. Sabemos que en nuestro país cada estado es totalmente diferente y hay múltiples condicionantes por los cuales la salud no es garantizada en todos los espacios territoriales de nuestro estado o país, llámese por la dificultad para llegar, el acceso, la accesibilidad o por las creencias, la cultura de las personas. Sin embargo, legalmente en México, la equidad a nivel de salud se da a través del artículo tercero, que igual vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, es el artículo cuarto constitucional. El tercero es de educación. Una disculpa. Cuando hablamos entonces centrada a las necesidades, quiere decir que para brindar una atención primaria a la salud, esas necesidades las tenemos que identificar. La atención primaria a la salud se basa en la identificación oportuna de todos los riesgos y de todos los condicionantes que se encuentran en el entorno. Si nosotros identificamos esas necesidades, podemos entablar o establecer como tal acciones que disminuyan esos riesgos y esa pérdida de la salud. Entonces, hablar un poquito de atención primaria a la salud nos va a remontar a definiciones tanto de la OMS, de la OPS, pero también aquí el Instituto de Medicina de Norteamérica nos habla un poquito de la definición también de APS y nos dice aquí que va a ser la provisión de servicios integrados, accesibles, por profesionales eficientes. Y recordemos que hemos escuchado mucho la palabra eficaz y eficiente, ¿no? Y cuando hablamos de esos términos, quiere decir que ese servicio que vamos a brindar debe de ser una, pero también con la aptitud y la actitud necesaria para que se puedan establecer mejoras en las condicionantes de las personas, ¿ok? Cuando hablamos entonces de atención primaria a la salud, nos vamos a remontar a que esta ha surgido o ha llevado cambios, puesto que esta se propuso por primera vez en el año del 78. Y a través de estos años se ha ido renovando a través de de la mejora continua. También porque en su momento se establecieron los 8 objetivos del milenio para aquel año 2000 y pues ahorita, 23 años después, nos podemos dar cuenta que no se han cumplido en su totalidad. De hecho, igual más adelantito voy a explicarles que de los 8 objetivos nacen 17 objetivos del desarrollo sustentable. Todo esto parte como raíz de la atención primaria a la salud. Y la atención primaria a la salud entonces es una de las vías más eficientes y equitativas que organiza un sistema. ¿Y de cuál estamos hablando? Pues el sistema sanitario. La implementación de la APS exige prestar más atención a las necesidades estructurativas. ¿Qué quiere decir? Que así como les mencioné hace ratitos que vamos a estar pendiente de las necesidades de las personas, también vamos a estar atentos de la estructura y la operatividad que tiene nuestro sistema, porque sabemos que el personal de salud, cuando hablamos de enfermería, medicina, odontología, trabajo social, etcétera, podemos decir que es la columna vertebral del sistema sanitario de salud. ¿Esto por qué? Porque aunque haya estructura, aunque haya financiamiento, si no hay capital humano, difícilmente podemos aterrizar todas estas estrategias como es la atención primaria a la salud. Si bien el compromiso político sí tiene un peso
importante. ¿Por qué? Porque de la parte política se requiere del enfoque primero que nada y también de la parte del presupuesto, ¿no? Que es destinado a cada estado acorde a las necesidades de cada uno. Entonces, hablar de atención primaria a la salud desde las diversas estructuras que les acabo de mencionar nos puede decir que es un sistema complejo de acciones orientadas a la mejora continua de la salud. Ahora vamos a la etimología, o sea, la definición de las palabras. Cuando hablamos de atención primaria, esta está compuesta por dos y atención también se le conoce como asistencia y viene de la salud al conjunto de procesos a través de los cuales se concreta la provisión de prestaciones y cuidados de la salud de un individuo, un grupo familiar, una comunidad y una población. Entonces, cuando nosotros hablamos de atención, quiere decir que vamos a prestarle una asistencia a un grupo de personas. Y esa asistencia pues se va a ver enfocada a diferentes técnicas, a diferentes cuestiones que se requieran dentro de la misma comunidad o población. Cuando hablamos de primaria, no significa que vamos a decir reducida, elemental, ni tampoco de una calidad inferior. Cuando hablamos de primaria, nos dice que va a ser primordial, va a ser de primer recurso. Es decir, que la clase de atención que se proporciona primer punto de contacto. Cuando hablamos de atención primaria a la salud, es el primer contacto que tiene la persona a un sistema sanitario de salud. Y sabemos que en nuestro país está dividido en privado y en público. La atención primaria a la salud, entonces, es un conjunto de técnicas y de acciones enfocadas a la mejora continua de la salud. ¿Ok? Ahora bien, aquí están los 17 objetivos del desarrollo sostenible que les mencionaba, que partieron en su momento de la reunión que se tuvo para ver el avance de los objetivos del milenio, que para ese entonces estábamos hablando del año 2000, y que al no verse cumplido por la totalidad de los, donde se decía salud para todos, se plantearon 17 estrategias, ¿no? Y ahorita se pretende que para el año 2030 se vea el impacto y las actividades que se han ido trabajando a lo largo de todos estos años. Nos recordemos que entonces la atención primaria a la salud no solamente va a estar enfocada a la persona, sino también a la familia, a la comunidad, estructura organizacional, así como al grupo de personas que participan dentro de esta atención primaria, y esta debe de garantizar ser accesible, integral, así como cercana a la comunidad. ¿Ok? Y recordando siempre los principios de calidad en el servicio, así como la calidez en el trato que vamos a brindarle a la población. ¿Ok? Hablando un poquito de la historia de la atención primaria a la salud, pues esta se originó en el 77 en una asamblea emitida por la Organización Mundial de la Salud, en donde llevó por lema Salud para Todos para el año 2000. ¿Ok? Y esta era para casi todos los países del mundo. Se hizo una reunión con todos estos países que duró del 6 al 12 de septiembre en el año del 78 en un lugar llamado Alma-Ata, que actualmente está en Kazajstán, ¿ok? En la antigua Rusia. En esto participaron las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la OPS, así como cada representante de cada país, en donde se establecieron 134 países, 7 organizaciones internacionales. Todas estas se reunieron principalmente con un objetivo, que era el garantizar la salud para todos, visualizándose para el año 2000. Y yo les digo ahorita, estamos en el 2023. Cuando esto se hablaba para el año 2000, estamos hablando que ya han pasado más de 40 años y todavía hablando de atención primaria a la salud. ¿Por qué no se ha quitado? ¿Por qué no se ha modificado? Porque realmente la atención primaria a la salud es la parte principal de la pirámide de nuestro país y del mundo para ganar accesibilidad y la mejora en la parte de la salud en nuestra población. ¿Ok?
Y bien, dentro del propósito que tiene la atención primaria a la salud, pues va a consistir en mejorar el estado de salud de la población. También lo importante es el a través de la participación social, la cobertura universal, mediante actividades de promoción y prevención de la salud, las visitas domiciliarias, ya sea por el agente sanitario, el salubrista, la enfermera de campo, trabajo social, así como las prestaciones en los diferentes programas de salud. Cuando hablamos de programas de salud, hablamos de, por ejemplo, el programa del niño sano, vacunación, cáncer de mama y cervicouterino, entre otros, ¿no? Hablamos de intra y extrasectorial para el bienestar comunitario, quiere decir que vamos a abarcar prácticamente todo lo relacionado a la comunidad, a todo ese conjunto de personas que habitan en una población y en donde el propósito va a ser garantizar ese involucramiento en la mejora de sus. Entonces, la atención primaria de la salud solo es posible si se asienta sobre los principios de respeto de los derechos humanos, la equidad y la justicia social. Esos son los tres principales hechos que se va a sustentar el propósito de la atención primaria a la salud. Si nosotros violentamos esos derechos que tienen las personas, en donde ya la equidad no, o sea que no hay salud para todos y la justicia social tampoco se da, entonces no vamos a poder decir que va a haber atención primaria a la salud. ¿Ok? Los elementos conceptuales que van a integrar a la atención primaria a la salud, esta debe de ser integral, debe de ser integrada, va a ser continua y permanente, va a ser activa, accesible, basada en equipos interdisciplinarios. Y aquí quiero hacer énfasis en un punto. Cuando hablamos de equipos interdisciplinarios, quiere decir que no toda la obligación de atención primaria va a recaer en el médico, sino también nos vamos a involucrar enfermeros de diferentes especialidades, generales y auxiliares, pasantes, estudiantes, así como trabajadores sociales, odontólogos, psicólogos y todo aquel equipo que conforma un núcleo en el ámbito de la salud, ¿ok? También otro elemento es la participación comunitaria, la parte de programación, la parte de evaluación, así como el componente docente y de investigador. Entonces, cuando hablamos de atención primaria a la salud, podemos decir que es un mundo de cosas que involucran desde que sea activa y accesible, continua y permanente, así como programable y un ejemplo muy rápido sería, por ejemplo, poner en marcha el programa de vacunación. Para que este programa de vacunación se lleve a cabo, primero tenemos que saber qué tipo de población tenemos en nuestra comunidad, conocer los diferentes grupos etarios, saber qué vacunas son las que necesita nuestra población y una vez sabiendo todo esto a través de los censos poblacionales o del diagnóstico situacional, entonces vamos a poder garantizar traer esas vacunas y poder programar a través de ciertas sesiones o ciertas jornadas o talleres o programas esa participación comunitaria. Y a su vez, una vez involucramos a toda la población, pues vamos a poder evaluar cuánta o cuánto porcentaje se alcanzó en esa aplicación de vacunas. Y hablando de atención primaria a la salud, ¿ok? Hablando un poquito de datos y cifras, es importante decir que al menos unos 3.600 millones de personas en el mundo, es decir, la mitad de la población mundial, sigue sin disfrutar de una cobertura plena de servicios de salud esenciales. Vean, casi la mitad mundial. Es muy desafortunado leer esas cifras, esto derivado a que para el año 2000 se pretendía salud para todos. Entonces, 40 años después, podemos decir que todavía se están haciendo muchas adecuaciones y mucho trabajo para poder garantizar esa accesibilidad. Y pues un ejemplo no muy reciente, perdón, sería lo que pasó con la pandemia, ¿no? Donde nos dimos cuenta que el sistema de salud se vio totalmente rebasado por un problema sanitario que fue el COVID-19, ¿no? Eh, Ampliar las intervenciones en atención primaria de la salud en los diferentes países de ingreso
y medianos podría salvar más de 60 millones de vidas y aumentar la esperanza de vida en 3.7 años para el 2030. He revisado bibliografía, pero ya no tenemos la misma esperanza de vida actual en México que hace 50 años atrás. Actualmente encabezan los primeros lugares de muerte en México, por ejemplo, los suicidios, los accidentes viales, las enfermedades del corazón, las enfermedades como la diabetes, hipertensión. Y esto hace mucho tiempo también existía, pero no como actualmente. Entonces podemos garantizar que la atención primaria de la salud disminuiría en gran medida las muertes ocasionadas por diferentes cuestiones. Y obviamente aumentaríamos esa esperanza de vida tanto en hombres como en mujeres. Entonces, aplicar atención primaria a la salud en nuestro país y en el mundo, se puede mencionar que esto es salvar vidas en el mundo. ¿Y de quién va a depender? De todos nosotros. Depende de nosotros poder garantizar esa atención primaria a la salud desde el lugar que estemos. ¿Ok? Para lograr las metas en materia de atención primaria a la salud, obviamente se requiere una inversión adicional a lo que ya se plantea en cada país o en cada estado, ¿ok? Aquí nos dice que aproximadamente de 200 a 370 mil millones de dólares al año se necesitarían para poder completar el servicio de salud. Y esto pues va a depender de qué país o de qué lugar estemos, que obviamente va a depender el presupuesto que se le designe y a su vez la cantidad de población que tendríamos que abordar. En esta reunión de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones, la cobertura sanitaria universal, celebrada en 2019, los países se comprometieron a reforzar la atención primaria a la salud y la OMS recomienda a todos los países incrementar la partida presupuestaria de atención primaria de la salud por lo menos el 1% del PIB a partir de fuentes de financiamiento gubernamentales y externas. ¿Qué quiere decir? Que muy recientemente, ahora en 2019, la OMS dijo, tienes que invertirle más recurso a tu sistema sanitario. Y no únicamente para contratar personal, sino también para mejorar la infraestructura, compra de medicamentos e insumos, mejorar esa atención primaria, o sea, todo lo que es preventivo. Si nosotros trabajamos preventiva, desahogamos bastante el segundo y el tercer nivel, ¿ok? Entonces, estas recomendaciones, si bien nosotros no tenemos inferencia en esa parte, porque hablamos que es el gobierno en el cual se tiene que involucrar para la parte económica, es importante que nosotros sí nos involucremos por lo menos en lo que nos corresponde, que sería realizar todas las acciones preventivas y enfocarnos a la promoción de la salud para la mejora ¿ok? ¿Cuáles van a ser esos componentes mínimos para la atención primaria a la salud? Uno, educación sanitaria y promoción de la salud. Todos nosotros debemos realizar atención primaria a la salud. Es de suma importancia, independiente el nivel académico que siempre debemos de brindar educación y promoción a la salud. Así tengamos maestría, doctorado o el nivel que tengamos, siempre es importante nunca olvidar que la promoción de la salud puede llegar a salvar vidas y a su vez disminuir el gasto público que genera una enfermedad. Otro componente que necesita la atención primaria es el adecuado abastecimiento de alimentos y promoción. El abastecimiento de agua potable y el saneamiento básico, cuidados sanitarios enfocados a la maternidad y a los niños, incluyendo la salud reproductiva, todo lo que tiene que ver con vacunación, sobre todo de las enfermedades infecciosas, prevención y control de enfermedades endémicas. ¿Qué es una enfermedad endémica? Es aquella enfermedad que se da en una población. Por ejemplo, les voy a dar un caso de Chiapas, ¿no? En Chiapas, el lugar donde yo vivo actualmente, el dengue es una enfermedad endémica. ¿Ok? Es decir, que aquí el dengue se da, brota pues solito el dengue. El tener dengue, yo hacía un ejercicio con mis alumnos en un aula una ocasión y les decía, bueno, de 20 que somos aquí, por lo menos 15 ya les dio dengue.
Eso es hablar de una enfermedad endémica. Pero si nos vamos al norte del país, por ejemplo, que aquí hay personitas que nos acompañan desde Baja California o algunos otros estados de la República, hay estados en donde podemos hacer la misma pregunta y de 20 alumnos, solamente 2 o uno han tenido dengue. ¿Y eso por qué se da? Pues por las diferentes características de la gente causal de la enfermedad, las características del huésped, las características del medio ambiente. Y entonces se requiere del conocimiento de esas enfermedades endémicas. También el tratamiento apropiado para las enfermedades más habituales y de medicamentos esenciales, o sea, los del cuadro básico. Si nosotros no tenemos que son estos componentes, difícilmente vamos a poder garantizar la atención primaria a la salud. Ahora bien, quiero comentarles que esta lista no es exhaustiva. Algunos países han añadido otros componentes como la salud mental, que actualmente con la pandemia sabemos que se generó mucho caos. La salud mental ahora se volteó a ver, puesto por la ansiedad, las crisis de estrés, las crisis de frustración al encierro. Entonces, toda esa parte generó muchos problemas mentales. La rehabilitación y la atención de la discapacidad y los cuidados a las personas mayores, así como las enfermedades crónicas o también llamadas no transmisibles. Todos estos puntos son los mínimos indicados para poder tener atención primaria a la salud. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de cuáles van a ser las funciones esenciales, entonces, para la atención salud nos dice que va a ser el primer contacto. Y cuando hablamos de primer contacto es aquella que tiene la persona cuando llega por primera vez a nuestro centro de salud. Llámese casa de salud, centro de salud, un hospital o cualquier contacto que tenga la persona con nosotros como personal sanitario. Es importante que este primer contacto se dé uno visible. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado la embarazadita que toca para poder entrar al hospital y el policía le dice que no puede pasar porque no trae su carnet? Hay habilidad al servicio. Y a veces por cuestiones muy absurdas, ¿no? Que han aumentado la mortalidad, por ejemplo, en este caso, la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, o simplemente la desconfianza de la gente. Yo he escuchado muchas personas decir, no, pues ¿para qué voy al hospital o para qué voy al centro de salud si no me van a atender? O siempre está cerrado, o piden muchos requisitos. Entonces, el primer contacto debe de garantizar que sea accesible, pero que también la utilización de estos servicios como primer contacto se dé sin ningún problema, o sea, que no le pongamos barreras a las personas a acceder a los servicios. El siguiente es la continuidad. No olvidarnos de esa personita que llegó, por ejemplo, está embarazada, que se atiende en el hospital, tiene su bebé y se va como puérpera a su comunidad. Hay que darle continuidad al puerperio, ¿no? A ese puerperio inmediato y tardío, así como a ese recién nacido, para poderlo inmunizar, entre otras diferentes acciones, ¿no? Entonces es importante brindar esa continuidad conociendo el grado de afiliación. Esto es la capacidad que va a tener tu centro de salud o clínica población. Y la continuidad interpersonal nos habla de que debe de ser una atención longitudinal y focalizada en la persona. Vean, importante, focalizada en la persona y no en la enfermedad. A veces nos referimos al paciente como el diabético, el hipertenso, el gordito, la embarazada, el niño, el autista. Sin embargo, no olvidemos que los derechos humanos establecen que toda persona debe de ser llamada por su nombre y no por su condición. Y más si hablamos de los términos de salud, nosotros como enfermeros, salubristas o como enfermeros o personal sanitario, debemos de ver nunca a la persona como una enfermedad, sino como una persona. Y cuando hablamos de persona,
Hablamos de emociones, sentimientos, preocupaciones, angustias, pero también de otros componentes que tienen que ver con su entorno, su familia, su persona, sus antecedentes hereditarios, entre otros. Si nosotros no nos enfocamos en eso, entonces difícilmente vamos a poder brindar un buen servicio. Otro punto importante de la atención primaria es la coordinación. Y cuando hablamos de coordinación, estamos hablando de los sistemas de información y de integrar toda la información. Es importante que al paciente, que no lo vemos solamente como una enfermedad, también indaguemos todo aquello que tiene que ver con la información que tiene, con sus antecedentes, como el lugar en el que vive, así como de las necesidades que tiene en el lugar en el que él habita. ¿Ok? Es importante también hablar un poquito de la integridad y la globalidad. Y para esto nos habla de los servicios disponibles. Siempre hay que ofertarle a nuestros pacientes los diferentes servicios que podemos brindar. Por ejemplo, si el paciente llega porque, no sé, tiene dolor X al consultorio, es importante hacerles un comercial. Contamos con el servicio de odontología, contamos con el servicio de psicología, contamos con el servicio de estimulación temprana, de vacunación, de atención del adolescente, de atención del niño. Si vamos a ofertar, por ejemplo, las pruebas de Papá Nicolau, las pruebas de detección de cáncer de mama. Es importante siempre ofertar los diferentes servicios disponibles y no solo enfocarnos en lo que el paciente llega, que es muy difícil hacerlo. Y también sé que muchos me van a decir que las actividades que se hacen en un centro de salud son tantas y la demanda poblacional es tanta que muchas veces no nos da el tiempo. Lo que tenemos que pensar entonces son en estrategias. El salubrista debe de tener siempre en mente estrategias que favorezcan la promoción y difusión a la salud. Si yo no puedo decirle verbalmente a la persona todos los servicios que tengo, bueno, hago un tríptico, hago un folleto, hago un boceto en el cual yo le digo, mire, le entrego este papelito y ahí vienen todos mis servicios. O pongo una lona fuera del centro de salud. El chiste es buscar las diferentes estrategias, ¿ok? ¿Para qué? Para que la población conozca lo que tiene y que a lo que tiene derecho, ¿ok? Bien, cuando hablamos entonces de atención primaria, también vamos a hablar que esta va a tener diferentes ejes y les vamos a llamar ejes secundarios, ¿ok? El primer eje de la atención primaria es el enfoque familiar. Cuando hablamos de enfoque familiar, esta se va a centrar en la salud de los individuos, pero en su contexto social más cercano. ¿Qué quiere decir? Que vamos a indagar el lugar en el que vive, los antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes de mamá, papá, abuelos, porque sabemos que una persona que tiene antecedentes de diabetes, que tiene antecedentes de cáncer en la familia, pues muy probablemente tiene una carga genética que lo va a predisponer para esa enfermedad. Entonces tenemos que enfocarnos a la parte familiar. Otra parte importante es la competencia cultural. Y algo que me gusta de esta clase es que aquí hay personas de toda la República. O sea, estoy hablando con tres personas diferentes de cada uno de los estados de la República. Y sabemos que la competencia cultural que tengo yo aquí en Chiapas no es la misma que tienen en el norte del país o las que no tienen aquí en el centro del país. La cultura cambia. Nuestro país es uno de los más ricos hablando en cultura. Y al haber mucha cultura, quiere decir que entonces los programas de salud no se pueden establecer de la misma forma, la lengua o el idioma que hablan las personas. Otra, por la forma de ver la vida o la cosmovisión, la religión. Todo esto va a propiciar que las personas no vean la salud de la misma manera que yo, o por ejemplo, que por tradiciones y costumbres estén o sean más creyentes en ir con una partera, con un yerbero, por ejemplo, con un médico. Y no quiere decir que está mal, simplemente hay que orientar a las personas y sensibilizar a ellos de la importancia que tienen también los servicios médicos ofertados por especialistas en el área.
Y por último, el otro eje secundario es la orientación comunitaria, que ésta se dirige a la resolución de los problemas de la salud que tiene la comunidad, ¿ok? Llámese, por ejemplo, la calidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo, la contaminación, la disposición de las excretas y de la basura, todo eso que tiene que ver con la comunidad también es un eje importante, porque para la atención primaria de la salud es importante la cultura, es importante el rol familiar, pero también es importante las condiciones del entorno, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos de atención primaria a la salud, el día de hoy no les voy a poder brindar toda la información total y vasta de atención primaria porque para eso vamos a tener un diplomado. Sin embargo, les puse en esta línea del tiempo todos los avances que se han tenido en atención primaria a lo largo del tiempo. Cada uno de ellos se van a hablar en el diplomado que al final les voy a promocionar y les voy a comentar. Entonces, por la clase del día de hoy, únicamente les voy a comentar que surge el programa de Alma Ata en el año del 78. En el año 2005 surge un documento de atención primaria renovada 5. Posteriormente, en el año 2008, se surgen las reformas basadas en atención primaria a la salud, más necesaria que nunca fue el lema que establecieron. Y asimismo, para el año 2018, se hizo un informe de alto nivel en la cuarenteava reunión de Alma Ata, celebrada en la Ciudad de México en abril del 2018. Y ahí se establecieron los acuerdos, criterios y avances que se tenían. Asimismo, en Astana se declaró como tal en octubre del 2018 todos esos avances. Em, y bueno, vamos hacia el 2023, casi nos acercamos a ese 2030, donde se pretende que se llevaran a cabo los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Que en su momento en el diplomado de salud pública que vamos a tener, vamos a hablar de todo ese avance que se ha tenido y vamos a hablar de estos reformas y acuerdos internacionales que hicieron que la atención primaria a la salud pues se fuese dando a lo largo de de todo. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la atención primaria de la salud, pero enfocada a México, a nuestro, ¿ok? Y cuando hablamos de México, pues sabemos que México es un país que se encuentra en vías de desarrollo y por ende también se ha visto afectado en la parte del sistema sanitario. Hay avances, sí, hay muchos avances significativos, pero bueno, estos se basan en tres ejes. Las políticas de salud, en donde la política actual del presidente Andrés Manuel, que es nuestro presidente actual, se está enfocando en la ampliación de la cobertura, la creación de programas nacionales a partir de programas preventivos y de servicios médicos, sobre todo enfocado a las áreas rurales. ¿Y quiénes creen ustedes que van a liderar proyectos de primer nivel de atención? ¿Quiénes creen ustedes? Salubristas, los enfermeros salubristas, los médicos salubristas, todo aquel que esté capacitado en la salud pública va a tener prioridad en el manejo de todos estos programas preventivos que tiene nuestro país. También las instituciones de salud pública. Estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, del ISSSTE, que ahorita sabemos que hay una transición, hay un proyecto de trabajo entre la unificación de los servicios de salud, IMSS y Secretaría, y pues todo esto va enfocado a mejorar la atención primaria a la salud que les estoy comentando. Y cuando hablamos también de la formación de pues vean, están los posgrados en medicina familiar, la especialidad médica con reconocimiento universitario, así como la especialidad de enfermería en salud pública y otras afines. Vamos a mencionar en otras afines como aquellas maestrías, doctorados y diplomados enfocados a salud pública. De verdad, las 144 personas que ahorita me están escuchando en vivo,
quiero decirles que estudiar salud pública, llámese desde un posgrado, maestría, doctorado, diplomado, especialidad, de verdad es de suma importancia actualmente porque todos los ejes, todo el sistema sanitario ahorita está enfocado al primer nivel de atención con enfoque a la atención primaria a la salud. Entonces, si ustedes quieren ser parte de este proyecto y de este enfoque que tiene el gobierno, pues hay que empaparse estos temas de los cuales estamos hablando el día de hoy y que vamos a dar inicio próximamente en el diplomado. Bien, cuando hablamos entonces de esto, de la atención primaria en México, que aquí hay un programa que se llama Atención Primaria a la Salud Integral e Integrada, en donde vamos a ver los diferentes niveles de complejidad en el primer nivel de atención. Y este fue un documento que se emitió en el año 2019, y que está enfocado como una estrategia que va a englobar y amplificar los trabajos en los actores y acciones que se encuentran destinados a la atención en salud mediante el uso de bienes e insumos necesarios para diagnosticar y tratar padecimientos de salud. Entonces, es importante que ustedes sepan que la atención primaria a la salud en México es prioritario. Si nosotros tenemos un buen primer nivel de atención, ayudamos al segundo y al tercer nivel. Ayudar, reducimos costos, reducimos complicaciones y favorecemos la salud de nuestra población. Y vean aquí ustedes esta ilustración que está sumamente revuelta. A esto se le llama un mapa de caos o una ilustración de caos. ¿Por qué se le llama de caos? Porque estos son todos los problemas, bueno, paréntesis, algunos de tantos problemas identificados. Esto lo copié y pegué tal cual del documento que les comento, que es de la atención primaria en México, y vean qué feo se mira todo desorganizado. Vean, capacitación específica. En otro punto dice demandas de la comunidad porque no hay medicamentos, poca antigüedad en puestos claves, exceso de personal y muchos permisos sindicales, no hay actualizaciones clínicas, desconocimiento de metas y procedimientos, medios deficientes, surtimientos tardíos y espaciados, colaboración y vinculación de niveles de atención. ¿Se dan cuenta que todo está revuelto? Por eso es un mapa de caos. ¿Y ustedes creen que esto que no tiene orden se puede entablar, se puede trabajar así? No, ¿verdad? Para poder establecer un orden, primero tendríamos que priorizar. Entonces vean que de esta imagen de caos, de todo lo que pasa en nuestro país, hablando del sistema sanitario, vean cómo le vamos a dar un pequeño orden. Y a eso principio del orden. Todo lo que estaba en la diapositiva anterior, vean qué bonito se mira ahora. Ya enfocado, ya se hicieron en subtemas y subtemas. Y por ejemplo, el enfoque curativo. ¿Qué se identificó ahí? Problemas de saneamiento y conservación y medios deficientes de comunicación. Pero si nos vamos, por ejemplo, a estructuras robustas, bueno, no, infraestructura dañada, equipo obsoleto, insuficiente, problemas de suministro eléctrico, no hay mantenimiento preventivo y correctivo. Si se dan cuenta cómo todo lo que estaba en la diapositiva anterior, que acá la acabo de regresar ahorita, si se dan cuenta qué diferente se mira ahora, ya ordenado. Y ahora que ya está ordenado, vean cómo podemos solucionar todos esos problemas. O sea que de todos esos temas y subtemas, ahora los vamos a hacer poquitos para poder establecer criterios más fáciles. Y de todo lo que vimos hace ratitos, se puede decir que se resume en entornos saludables, monitoreo y evaluación del seguimiento, logística y operaciones, educación continua y capacitación, coordinación sectorial e intersectorial, gestión de las redes integradas en salud, la conservación y mantenimiento, estructura orgánica, etcétera, etcétera. ¿Ven cómo del caos
se generaron temas y subtemas, programas específicos y no específicos, y ahora establecemos diferentes estrategias, bueno, más bien temas. Esto que se hizo ahorita, que ustedes lo vieron en 3 diapositivas, se tiene que hacer en cada unidad de salud. Cada uno de nosotros somos responsables de identificar ese caos, organizar el caos y establecer para disminuir, atenuar, eliminar o mantener esos problemas que está teniendo nuestra unidad de salud, que está teniendo nuestra población. Por ende, un enfermero salubrista o un personal salubrista, médico o químico, lo que sea, que se enfoque a la salud pública, tiene que trabajar con atención primaria a la salud y dentro de la salud debe de tener un orden, ¿ok? ¿Y por qué es importante entonces la atención a la salud? Pues una, porque va a tener un enfoque inclusivo, equitativo, costo eficaz o beneficio, va a ser efectivo para para la mejora de la salud física y mental, para el bienestar de la salud, así como también invertir en la atención primaria de la salud, pues va a disminuir los problemas que puede generar, por ejemplo, como la pandemia pasada. Nos dimos cuenta que la infraestructura no es la idónea, que faltaba mucho personal de salud con especificaciones. Por ejemplo, se necesitaban enfermeros en cuidados, se necesitaban enfermeros salubristas. Entonces, a través de ese problema, identificamos muchas áreas de oportunidad que actualmente ahorita podemos trabajarlas, ¿ok? ¿Y cuáles son los nuevos retos que tiene em, la atención primaria a la salud? ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Uno, enfermedades emergentes y reemergentes, que igual cabe destacar como comercial que en el diplomado vamos a trabajar muy a la mano de todo esto, de las diferentes enfermedades emergentes y reemergentes. Eh, Nos estamos dando cuenta que enfermedades que ya habían quedado en el pasado, que ya habían sido eliminadas, volvieron. Un ejemplo, el sarampión. El sarampión no tiene mucho, me parece que en el 2017 se dio nuevamente en México un caso de sarampión, cuando hablábamos que el sarampión ya estaba eliminado, no erradicado, porque son dos términos diferentes, pero sí eliminado. O el tracoma en Chiapas, que es tan común y que se cura o se por dicho, con un simple lavado de manos y la mejora de la calidad del agua. Entonces, nos enfrentamos a retos de suma importancia en donde también tiene que ver el cambio. Vean esa imagen tan importante que está ahí, ¿no? El mismo árbol, el mismo terreno, pero en diferentes años. Entonces, ahora llueve donde no llovía, hay sequías, el calor es excesivo, o el frío y la lluvia es inmensa. Entonces, obviamente, todos estos cambios climáticos generan también problemas o enfermedades en las personas, o hacen que se generen nuevas formas de contagio o simplemente que aumenten los casos de enfermedades que pues no tenían picos altos como lo son las enfermedades diarreicas agudas, las enfermedades respiratorias. También un reto que tiene la atención primaria a la salud es los sociales de la salud. ¿Y qué es un determinante social? Pues son todas aquellas cuestiones, características que están en nuestra población y que determinan que aparezca o no una enfermedad. Y cuando hablamos de determinantes sociales hay de muchos tipos, ¿ok? Desde la cultura, desde la lengua, desde la religión. Hablamos, por ejemplo, de las cuestiones, biológicas, porque también hay determinantes biológicas que tienen que ver con el peso de la persona, el sexo de la persona, su altitud, su estatura, entre otras cosas. Las determinantes sociales van a también propiciar la aparición de enfermedades en la población. Por ende, es un reto para la salud pública y para la atención primaria en salud saber identificar esas determinantes sociales. Entonces, dense cuenta qué tan importante es la atención primaria a la salud. Que el término atención primaria es solamente hablar de comunidad, es solamente hablar del primer nivel, pero no.
Cuando hablamos de atención primaria, engloba a todo el sistema sanitario en todas sus esferas y en todos sus niveles. Y abarca desde el público al privado, desde el IMSS, Sedena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la atención primaria de la salud es muy importante. Y por último, otro reto importante también es el estudio de la inequidad y condiciones de vida. El sureste de nuestro país, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, sabemos que ocupamos los primeros lugares en todo lo malo, ¿no? Llámese analfabetismo, llámese pobreza, alimentación, llámese educación y llámese salud. Desafortunadamente padecemos de los primeros lugares, pero si hablamos de nivel nacional, México también ocupa los primeros lugares en el mundo con enfermedades del corazón, con diabetes, con hipertensos, con obesidad. ¿Y por qué hay obesidad en nuestro país? Por muchas. Por la mala alimentación, por el consumo alto de Coca-Cola o refrescos embotellados, por el sedentarismo, la falta de ejercicio. Entonces, esa inequidad que se da en algunas poblaciones, también es importante establecerlas como un reto. ¿Por qué? Porque como les comentaba, no es lo mismo nacer en Chiapas que nacer en Guadalajara o nacer en Monterrey. ¿Por qué? Porque el rezago que existe en ciertas zonas de nuestro país desfavorecen o hacen que no sea equitativo el nivel de vida, así como el nivel de recibir un caso, hablamos de la salud, ¿ok? Las condiciones de vida, pues esas también como un reto, ¿por qué? Porque así sea una capital, ejemplo de, no sé, la Ciudad de México, sabemos que la Ciudad de México tiene dos vistas totalmente, la zona urbana y también tiene zona rural, a pesar de ser una ciudad tan grande, ¿no? Vemos esa inequidad y vemos esas diferentes condiciones de vida, ¿no? Y obviamente condiciones de vida van a generar nuevas enfermedades, van a generar la aparición de ciertas patologías o el desencadenamiento más rápido, acelerado de una enfermedad en cierta población. Entonces, hablar de atención primaria a la salud es hablar de muchas estrategias y cambiar el chip en relación a la forma de trabajar que vamos a tener. Entonces, en lo personal, les felicito por estar tomando esta clase, esta ponencia, pero también los invito a sumar a la parte de la salud pública, a cambiar el chip de que el salubrista solamente vacuna o solo censa. Nosotros tenemos otro enfoque que ahorita lo vamos a aprender con el rol del salubrista, en donde la intención que yo tengo es enamorarlos y cambiarles su perspectiva de la salud pública. Y por eso quise iniciar con la atención primaria de la salud, porque ahí ustedes pueden dimensionar que todo lo que les estoy diciendo el día de hoy no es mercadotecnia, o sea, no es querer generar alumnos, no es querer generar personas que nada más estudien algo por estudiar, sino que vean, la alta demanda, la necesidad de nuestro país, el alto condicionamiento que existen y que no son tratadas correctamente, el involucramiento que va a tener para poder disminuir los factores de riesgo y que todo esto se va con personitas que cambien su perspectiva y que puedan mejorar e implementar las diferentes estrategias de la atención primaria a la salud. Entonces, voy a pasar al segundo tema, en el cual les voy a hablar un poquito del rol salubrista, ¿no? Y ese rol salubrista, pues quiero platicarles en qué consiste, ¿no? Cuando hablamos de rol salubrista es, ok, en esta sociedad, ¿qué papel juega? ¿Quién es un salubrista? Y cuando hablamos de salubrista, no quiere decir que solo un enfermero puede ser salubrista. Y es por eso que el diplomado que les estoy mencionando pública está enfocado de forma abierta, porque un salubrista
puede ser cualquier profesional del área de la salud o afín que se involucre en la participación comunitaria y en la participación de los ejes que platicábamos de la atención primaria de la salud. Entonces, el salubrista va a ser ese profesional dedicado a mejorar la salud de una población por medio de la sinergia de las diferentes disciplinas y actores. Un salubrista tiene la capacidad de identificar a, a todos esos actores sociales que se encuentran en una población. ¿Qué es un actor social? Es aquella personita que habita en una comunidad, llámese, por ejemplo, un médico, la señora de la tiendita, el mecánico y la enfermera, el odontólogo. Los actores sociales son aquellas personas que tienen un papel dentro de una comunidad. Y estos actores sociales van a trabajar en conjunto con un salubrista. El salubrista tiene que tener esa capacidad de visualizar a los líderes comunitarios y también tiene que tener la capacidad de poder establecer ciertos enlaces. Por ejemplo, los actores religiosos, un padre de la iglesia, un pastor, no sé, los diferentes las iglesias, ¿no? Es importante, por ejemplo, identificarlos. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros nos podemos acercar para dar una charla, una plática, una capacitación. Recordemos que ellos, por ejemplo, congregan grandes cantidades de personas. Entonces, si tú buscas un actor social que te ayude con tu de promoción, con tu función de educación a la salud, pues obviamente te va a ayudar mucho esa parte. Pero también es importante identificar como salubristas las diferentes disciplinas, porque afortunadamente para ser un salubrista no necesariamente tienes que ser médico o tienes que ser enfermero. Puedes ser de cualquier área afín en donde tu objetivo principal sea riesgos en una población, así como la capacitación continua. ¿Ok? Aquí nos dice que también que el papel del salubrista va a ser contribuir a preservar la salud desde la comunidad y a mejorar el bienestar individual, colectivo y familiar mediante el trabajo conjunto con educadores de comunidades, prestadores de servicios, generadores públicas, entre otros actores. O sea que un salubrista no solo trabaja con pacientes, sino trabaja con la comunidad completa, con el agente municipal, con el policía, con protección civil, con la Cruz Roja, con los maestros, con las escuelas, con los diferentes sistemas, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Secretaría de Salud. Vamos a trabajar con todos, ¿ok? Y aquí este es el punto que les decía de la primera diapositiva, cuando les hablaba de salud pública. No existe o no se da la salud pública si la participación comunitaria no se da. Hay un autor muy conocido en salud pública que se apellida Winslow. Y Winslow, en su definición, menciona que no hay salud pública sin la participación comunitaria. Entonces, cuando hablamos de participación comunitaria, quiere decir que el rol del enfermero o del personal salubrista es de suma importancia y es el eje principal para que toda la comunidad tenga esa sinergia. Y cuando hablamos de sinergia, hablamos contacto, hablamos de fluidez, hablamos de comunicación efectiva, hablamos de que hay una muy buena comunicación, ¿ok? Por ello, estamos llamados a observar, indagar, comprender y analizar los factores biológicos. Un salubrista tiene la capacidad de conocer la historia natural de la enfermedad, la cadena epidemiológica, cómo se da el proceso salud-enfermedad. También estamos capacitados para conocer y definir un agente, un huésped, un medio ambiente, así también los factores sociales, identificar el factor social que existe, los entornos saludables, los entornos que pueden un problema de salud, las cuestiones educativas, culturales, económicas y políticas.
que el personal o el rol salubrista no está enfocado únicamente a un primer nivel, ni tampoco a estar en una clínica. El rol salubrista está insertado en todos los componentes del sistema sanitario, también del sistema social de una comunidad, ¿ok? Y todo esto pues para identificar los sectores más vulnerables. No quiere decir que el que no sea vulnerable no es importante, sí lo es, porque al no prestarle atención también podemos caer en un riesgo. Y bueno, ¿con qué otros términos conocemos al salubrista para que sea importante saber sanitarista, salubrista o también conocido higienista? Son esas personas que tienen los conocimientos en salud pública, ya sea por una especialización, diplomado, maestría, doctorado o por tronco común en la licenciatura en enfermería, y que todos estamos inmersos en un papel que genera salud pública. ¿Sale? Bien. Esto debe de acompañarse de estrategias de la atención primaria a la salud, todo lo que ya hablamos hace ratitos de APS. El salubrista a fuercitas tiene que verse involucrado en esa atención primaria. También se va a ver inmerso a la cultura del autocuidado, como decía la teórica Orem, ¿no? Que hablaba de la teoría del autocuidado. Y esto también es importante en el rol salubrista. ¿Por qué? De otras especialidades, por ejemplo, yo soy salubrista y soy quirúrgico. Como quirúrgico muchas veces nos enfocamos a la parte del transoperatorio, ¿no? Que sabemos que está el pre y el post, pero muy pocos quirúrgicos o muy poco personal se enfoca en lo que le va a pasar a nuestro paciente después de que egrese de una alta hospitalaria. El salubrista se debe de preocupar del autocuidado, tanto en la institución como fuera de esta. ¿Por qué? Porque si yo no brindo un buen cuidado, yo no brindo una buena asesoría, entonces ese paciente que está egresando de un alta posoperado, por ejemplo, va a regresar a nuestra unidad con una dehiscencia de herida, va a regresar con una infección, va a regresar con algún problema a la salud. Entonces, el papel de autocuidado, el papel del salubrista se ve inmerso en todos los niveles de salud que existen, ¿ok? Y también el trabajo articulado entre la comunidad y sus líderes. Los que son de aquí de Chiapas conocen un poquito ahorita la estrategia de las parto humanizado, y los que están fuera de Chiapas, no sé si sepan de esa estrategia, pero ahorita se está implementando la estrategia de clínica de parto humanizado. Esto es una articulación que se está dando entre el sistema de salud, o sea, la secretaría y la comunidad. El objetivo principal es que las personas tengan una mayor accesibilidad y puedan garantizar esa atención del binomio madre-hija. Pero aquí viene que en esos espacios se le permite a la usuaria ser atendida como desee serlo. Si quiere parir sentada, parada, acostada, de lado, o en agua, parto en agua, o en alguna otra forma que le sea cómoda. Y cuando hablamos de estamos hablando de una vinculación entre el sistema de salud y la comunidad, ¿ok? También aquí en Chiapas hay algo que se llama casas maternas, que también hay en otros estados, pero según, según mi conocimiento, porque fui el responsable estatal de aquí de Chiapas de eso, en otros estados se les llama posadas AME, y creo que algunos de ustedes las han escuchado porque hay en Morelos, hay en un montón de estados de la República. Posadas AME o casas maternas es la partera la que liderea, pero el personal de salud está involucrado. Estas estrategias que ¿no? es para la disminución de la mortalidad materna, que es uno de los indicadores que habla de los objetivos del desarrollo sostenible, atención primaria a la salud. Entonces, ¿por qué quise dar esos ejemplos? Porque quiero que ustedes se den cuenta cómo el sistema de salud se ve articulado, se ve involucrado con la población a través de los líderes religiosos, parteras, yerberos, curanderos, etcétera. ¿Ok? Y todo esto
para generar algo que se llama conciencia colectiva o la sensibilización que también nosotros debemos de hacerle a las personas, ¿ok? Los salubristas tienen un conocimiento dentro del sistema como una prioridad de la agenda política. ¿Y por qué tiene que entrar la política con nosotros, los salubristas? Nosotros nos vamos a regir por el Plan Nacional de Desarrollo, por las políticas actuales del gobierno, en donde se establece cómo se van a dar ciertas estrategias, programas enfocados a la de la salud, entre otras. La práctica del salubrista, entonces, los procesos de salud y enfermedad, como por ejemplo las áreas hospitalarias. El salubrista ve más allá de la enfermedad porque identifica factores de riesgo y también cumple con una función social, porque el salubrista tiene que estar involucrado en esa comunidad, conocer el entorno, conocer la cultura, la tradición, la forma de esa población, sus creencias. Si un salubrista es inmerso a ese mundo o a esa población, difícilmente va a poder establecer estrategias que den en el punto. ¿Se acuerdan del mapa de caos? Bueno, hagan de cuenta que si un salubrista no conoce su comunidad, así estaría sus ideas. Estaría tirando un dardo al vacío en a ver si le pega o no al blanco, ¿no? Porque no va a saber. Un ejemplo, me mandan a una comunidad y pues yo no quiero, o sea, no conozco a esa comunidad, no hice un diagnóstico situacional y entonces digo, voy a llevar vacunas y llevo mi montón de vacunas y no llega nadie o llegan 5 personas nada más. ¿Por qué? Resulta que en esa población no hablan español, solamente hablan tzotzil, maya, chol, tojalabal, etcétera, cualquier lengua, ¿no? Pues con razón la gente no llegó porque pues no me entendieron. La publicidad que pegué, la publicidad que vocié, pues no se entendió porque pues no era el lenguaje. Otra, pues no llevé puras vacunas de niños y resulta que en esa población pues casi no hay niños. La población es mayormente adulta y adulto joven, adulto, ¿no? Entonces vean la importancia de conocer tu población. ¿Ok? Por eso es importante que el salubrista se involucre en esa población, ¿ok? Ahora, si han escuchado todo mi diálogo, es muy enfocado a comunidad. Yo soy salubrista más enfocado al primer nivel, pero quiero cambiarles el chip también a los de segundo y tercer nivel, y casi no he dado ejemplos de eso. Un salubrista en el segundo nivel o en el tercer nivel es conocer la morbimortalidad de tu hospital, es conocer las IAs, las infecciones asociadas a la atención en salud, para disminuir las complicaciones que se hospital por la mala atención o la mala praxis, ¿ok? Si un salubrista dentro de un hospital no conoce su morbilidad, su mortalidad, los riesgos laborales, porque también entra los riesgos de salud, entra la salud ocupacional, entonces también van a haber riesgos, también van a haber problemas dentro del hospital y también vamos a afectar a nuestro paciente. El área de calidad de un hospital, por ejemplo, ustedes saben que garantiza que todos los servicios que se están ofertando cumplan con los estándares para disminuir IAs, riesgos, complicaciones. Y eso quién lo salubrista, ¿ok? Entonces quise darles como que los dos panoramas, como para que no piensen que el salubrista solo tiene que ver con primer nivel. Hay una diapositiva más adelante que les voy a mostrar dónde puede trabajar un salubrista y se van a o les voy a quitar hoy la venda de los ojos de que piensen que solo es en el centro de salud porque pues no es así. ¿Qué otra cosa nos dice acá? La práctica del salubrista no se va a limitar únicamente a los procesos de salud y enfermedad ni factores de riesgo. Se propone la construcción de entornos saludables, el mejoramiento de la condición de vida y desarrollar una cultura de vida y salud para generar inteligencia en salud y atender las necesidades y demandas de la población. Ahora sí, algo importante. Todos los que estamos aquí, ¿qué necesitan para ser unos buenos salubristas? Punto número 1, pues la labor de un salubrista se forma a ser críticos. Tenemos que ser críticos y para ser críticos tengo que tener la habilidad de observación, ¿ok? A través de la observación yo puedo ser crítico.
¿Por qué? Porque vamos a conocer de salud, vamos a observar qué factores de riesgo hay en nuestro paciente, en nuestro cubículo o en nuestra comunidad. Hay que tener una comprensión en la gestión del riesgo, la vigilancia y el control de la implementación de respuestas adecuadas. O sea que si yo estoy viendo que hay mucha basura porque está contaminada la comunidad, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues estrategias que disminución de esa basura, ¿ok? ¿Y esto para qué? Pues para mitigar cualquier problema de salud y los afectados. ¿Qué otra cosa necesito? Posicionarse en la realidad desde la salud como derecho humano social, desde la ética humana, social, política y ética. El salubrista tiene que saber respetar y conocer los derechos humanos de las personas, ¿ok? Debe de brindar todos los cuidados de forma ética y moral, así como ser humanitarios y respetar las políticas públicas de cada estado o país, ¿ok? Tiene que ser justos, tiene que emitir la justicia para poder asumir los desafíos, la innovación, comunicativos, con pensamiento complejo. Yo les puse hace ratitos el mapa de caos. Una ocasión se lo puse a unos alumnos y les dije, ¿qué ven aquí? Y me comentaban pues que todo estaba revuelto, que había muchos problemas. Pues muchas veces hay compañeros que así están nuestra cabecita, ¿no? Toda revuelta y no sabemos por dónde empezar. Entonces, un salubrista debe de tener, pero también tiene que tener la habilidad de gestión y tiene que tener la capacidad de identificar, ¿ok? Para que podamos establecer estrategias. Si yo veo mi mapa de caos, o sea, si veo mi comunidad con una perspectiva no de orden, no voy a saber ni por dónde empezar. Entonces, uno de los puntos importantes es establecer mi mapa de caos y luego mi mapa de estrategias para poder trabajar de mejor forma. Debe de tener capacidad de romper esquemas y construir opciones. Algo que yo les digo a los alumnos es siempre no poner excusas ni pretextos, porque un salubrista debe de tener la habilidad de buscar soluciones, de romper el esquema de es que no hay, es que a mí el gobierno no me está dando material. Bueno, no hay, pero haz algo, busca la forma, gestiona, crea. El salubrista tiene que tener la capacidad de creatividad, de creación. Una ocasión me tocó ir a una comunidad a dar una de métodos de planificación familiar y me sorprendió que el actor social que es este, un técnico en atención primaria, un TAPS, es que ya ahorita ya casi no hay de esos perfiles, me enseñó cómo daba él su tema. Y en una caja se desdoblaba y se hacía pues como un cartel y ahí venían pegados todos los métodos. Esa era su forma de enseñar ese tema. A lo que yo voy es que si él se hubiera esperado a que el gobierno le mandara su rotafolio, a que el gobierno le mandara su proyector, una computadora, nunca iba a dar ese tema. Entonces el salubrista tiene que tener la capacidad creativa y de romper el esquema del no se puede y de ser siempre propositivo. El salubrista pocas veces dice no puedo o no sé cómo. Tenemos que tener esa habilidad de creatividad, ¿ok? También tenemos la capacidad de ser gerenciales, de dirigir, de vincular, de buscar opciones, ¿no? Ya sea para acceder y utilizar información para la toma de decisiones. El salubrista, acuérdense de la definición de salud, necesita de las personas. Un salubrista no puede solo, necesita del trabajo colaborativo del gobierno, de la sociedad, de las personas y del paciente para poder propiciar que se dé este trabajo colaborativo, ¿ok? Debe de contar con la capacidad de formular, ejecutar, monitorear y evaluar políticas públicas, los planes y proyectos, las estrategias, las intervenciones de salud, crear y medir los indicadores que midan la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la productividad y el impacto. Todo esto lo vamos a abordar en el diplomado,
¿Ok? ¿Qué es eficiencia? ¿Qué es eficacia? ¿Qué es productividad? El salubrista tiene que tener todas esas habilidades a la hora de crear. ¿Ok? Así como puede haber un salubrista que se enfoque a vacunar, que también genera las vacunas, hay otro que las gestiona, hay otro que participa en la construcción, por ejemplo, de los modelos, de los programas, de los planes, de los proyectos, ¿ok? El salubrista puede estar insertado desde la creación de ese proyecto, de ese manual, hasta ser el que lo aplique. Entonces, lo bonito del salubrista es que tiene un gran panorama de formas de aplicar de forma de aplicar el trabajo de ser salubrista, ¿no? Debe de ser capaz de interpretar la respuesta y motivar la participación de la población en la resolución de su salud, ¿ok? Debe tener la capacidad de participar en investigaciones en salud pública y en la capacitación de recursos humanos del sector y de la población. Por ejemplo, algo que estoy haciendo hoy es capacitarlos a ustedes, darles a conocer la importancia de APS y del rol salubrista. Entonces, un salubrista tiene que tener esa capacidad de enseñanza, la capacidad de transmitir un conocimiento y que este sea un conocimiento significativo. Cuando hablamos de conocimiento significativo, quiere decir que la persona lo va a entender, lo va a captar y lo va a aplicar, ¿ok? O sea, generamos un cambio en la persona. Y eso es lo que tiene el salubrista, tener la capacidad de sensibilizar, de dar a conocer, pero también de crear un cambio. Y se supone que ese cambio va a ser para disminuir el riesgo o atenuar el problema o riesgo que tenga la persona. Y entonces vamos a hablar de la parte importante. Bueno, todo ha sido importante, pero yo sé que muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y dónde puede trabajar? Y esa parte sí se las quiero explicar bien bonito para que así ustedes se animen a ser salubristas, ¿ok? O a pertenecer a este gremio o a esta capacitación continua de salud pública. El campo laboral de un salubrista es tanto en el sector público, y cuando hablamos del sector público hablamos de la Secretaría de Salud, de Pemex, de la Secretaría de Marina, de la Sedena, del ISSSTE, del Seguro Social, ¿ok? Pero también el salubrista se puede insertar a trabajar en el ámbito privado, llámese instituciones privadas como el Hospital ABC, el Hospital Ángeles y los diferentes hospitales que existen de forma particular. Entonces vean qué padre. El salubrista puede trabajar en ambos niveles, ya llámese, perdón, en los diferentes ámbitos, público y privado. Y esta es la imagen que les prometí hace ratitos. Quiero de verdad hacer mucho énfasis en dónde puede trabajar un salubrista. Y con esto casi ya voy a dar por terminada mi tema. Quiero comentar que un salubrista puede trabajar desde un ámbito comunitario hasta un ámbito de sector salud. Puede trabajar directamente con la población, puede trabajar directamente en un hogar, en los grupos comunitarios. Y vean todo lo que está aquí. Estos son algunos de los lugares en donde el salubrista se puede desempeñar. Un salubrista puede trabajar en un primer nivel de atención, puede trabajar en un segundo nivel de atención, puede trabajar en un tercer nivel de atención. De aquí me puede decir, es que a mí yo quiero ser salubrista porque quiero ver sangre, porque no quiero estar en un hospital. Perfecto. Enfócate, por ejemplo, a un centro de salud. Y puede ser que alguien me diga aquí, es que me gusta estar en comunidad, no me gusta solearme, no me gusta tanta gente, no me gustan los montones así de gente o no me gusta dar pláticas. Perfecto. El salubrista también puede trabajar en una jurisdicción sanitaria, que es un área gerencial y administrativa. Puede trabajar en oficinas centrales en donde se vean todos los programas. Puede trabajar en un centro nacional que está aquí a mi derecha, Centro Nacional de Equidad y Género, por ejemplo, puede trabajar en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública o si en tu estado existe un laboratorio estatal de salud pública, también puedes trabajar ahí de forma administrativa, de forma gerencial. Puedes trabajar en las organizaciones académicas, llamémosle escuelas. Llámese desde la prepa, podemos dar clases a nivel prepa, por ejemplo, materias como ecología y biología, entre otras.
ciencias sociales, podemos trabajar a nivel licenciatura, podemos trabajar a nivel posgrado, maestrías, doctorados y especialidades. Casi la mayoría de especialidades, llámese quirúrgica, intensivos, diferentes especialidades en sus materias llevan salud pública casi siempre, porque la materia de salud pública es tronco común. Entonces, te gusta la docencia como salubrista, en todos lugares te van a contratar porque el salubrista es necesario. Puedes trabajar directamente con organizaciones civiles, organizaciones a favor, por ejemplo, del cáncer de mama, de VIH, y puedes ser líder, puedes ser director, puedes ser gestor, puedes ser voluntario en relación a esto. Puedes trabajar como enfermero de familia, ¿no? Por ejemplo, cuidando a un paciente, que lo hacemos como enfermeros generales, pero si eres salubrista ya tienes otro enfoque, ya no ves a la enfermedad, sino ves a la persona. Entonces ya te preocupas por el entorno de esa casa, ya te preocupas por los antecedentes de cada uno de los familiares. Tú cambiar, porque el salubrista se va a enfocar a lo preventivo. Pueden trabajar en un centro de salud, pueden trabajar en un centro de atención especializada, pueden trabajar en un capacit, en una clínica de segundo nivel, en un hospital de tercer nivel, pueden trabajar en el DIF, pueden trabajar en un banco de sangre, en una jurisdicción sanitaria, en fin, de verdad, se los digo, el enfermero salubrista puede trabajar en el nivel que gusten. Claro, de que va a depender de cuántas ganas le eches, va a depender de cómo hagas tu trabajo, va a depender de qué tanta pasión y amor le tengas a tu profesión. En lo personal, yo amo la salud pública, me encanta la salud pública y es la que más me ha dado hasta ahorita. Entonces, yo les quiero compartir de verdad que voltear a ver a la salud pública con esta diapositiva es quitarles el chip que el enfermero salubrista solo vacuna. De verdad, pueden trabajar administrativamente, docente, o de forma técnica práctica, ¿sale? Entonces, dentro de algunas de las actividades que tenemos ya para ir cerrando, pues va a ser formular intervenciones que preventiva se atiendan, como las de mortalidad, llámese diabetes, hipertensión, de forma de investigación para investigar todo lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos de la salud, las desigualdades, las inequidades, las nuevas políticas. También podemos tener funciones que analicen los factores biológicos, por qué una población se enferma y la otra no. Por ejemplo, cómo hacer un cerco epidemiológico, por ejemplo, qué hacer en caso de una epidemia, de una pandemia, qué hacer en un brote, conocer los factores biológicos, o el salubrista debe de conocer la historia natural de la enfermedad para que así pueda establecer medidas preventivas o tratamientos adecuados y oportunos. El diálogo con las comunidades para crear y fortalecer esa cultura de autocuidado, mejorar los estilos de vida de las personas, aumentar la calidad de los entornos saludables, las escuelas saludables. Y también el salubrista tiene que conocer y aplicar los conocimientos mínimos en cuestiones normativas y legales. Y esa es la parte que yo creo que casi no les gusta a muchos, pero es la base. El enfermero salubrista tiene que leer mucho lo que son políticas, todo lo que es normas oficiales mexicanas, guías de práctica clínica, ley general de salud, entre otras. ¿Por qué? Porque el enfermero salubrista, aparte de su parte práctica, también tiene una parte de gestión y una parte de investigación. Y entonces, muchas de las cosas que hacemos a la hora de gestión, pues es basarnos a lo que dice la ley, a lo que dice la norma. El salubrista es un poco cuadrado en la parte legal, ¿ok? También es importante que sepan que hay que conocer los requisitos normativos y legales ajustados a las necesidades específicas. Y por ejemplo, cuando hablamos de salubristas que trabajan en el área de epidemiología o de calidad o seguridad laboral en un hospital, pues se enfocan a identificar esos riesgos de riesgo bajo, mediano riesgo, personal de alto riesgo, infraestructura de la unidad, la morbimortalidad, las enfermedades altamente infecciosas, las infecciones de sitio quirúrgico, las de sonda vesical, este, los accesos vasculares, el lavado de manos,
los tipos de aislamientos. O sea, créanme que igual en el ámbito hospitalario, el salubrista tiene un rol bastante importante. Eh, Cabe recalcar que ahorita el gobierno, el enfoque que le está dando a la parte salubrista va más enfocado a lo que es primer nivel, o sea, lo que es unitario, ¿ok? A la parte rural. Y bueno, aquí les puse un poquito de los documentos técnicos normativos mínimos que mencioné el día de hoy en la presentación, donde utilicé, por ejemplo, el manual de atención primaria a la salud, las diferentes intervenciones del manual de APS de México, el plan nacional que estamos actualmente, que es el 2019-2024, el programa sectorial de salud, entre otros documentos que se establecieron el día de hoy para impartir lo que es el curso que les acabo de dar. Entonces, compañeros, yo quiero invitarlos de verdad a que puedan ustedes a voltear a ver un poquito a la salud pública, a que conozcan de lleno en ese diplomado que les voy a hacer mención ahorita, que conozcan de lleno el trabajo del salubrista y que ahora ustedes puedan tener las habilidades y para desarrollarse en los diferentes campos que les acabo de mencionar. De verdad, les va a ayudar mucho desde el ámbito profesional, personal, familiar y comunitario el que ustedes sean salubristas, ¿ok? Y bueno, les voy a compartir un poquito de la publicidad que tenemos en Ancar, Enlace Educativo y Académico, que si bien a mí me toca pues, compartirles esta publicidad que está actualmente en Facebook y que la maestra, les había mencionado. Yo se los voy a explicar un poquito más a detalle porque seré yo quien coordine este diplomado. Vamos a dar inicio el día 16 de abril. Van a ser Nos vamos a estar viendo cada 2 veces al mes y es cada 15 días en el horario de 3 a 6. Se eligió este día porque pues considero que la mayoría tiene su tiempo, pero también cabe recalcar pueden ingresar a las pláticas, todo va a quedar grabado y ustedes van a poder ver las sesiones grabadas. Vamos a poder interactuar cada 15 días a partir del 16 de abril con temas que salud pública. El día de hoy, hagan de cuenta que solo les mostré la puntita del iceberg. Solo hablamos de atención primaria a la salud, pero de eso se va a desprender un sinfín de temas importantes para que ustedes puedan abordar su trabajo, ¿no? Este diplomado les va a dar una validez, tiene un triple aval académico y les va a otorgar 300 horas curriculares. Honestamente, está bastante completo el diplomado. Va a estar compuesto de 6 módulos y 5 talleres que ahorita les voy a mencionar. Es 100% línea. Yo voy a dar el 90% de las sesiones, entonces de verdad quiero invitarlos a que puedan compartir conmigo este, esta capacitación continua que vamos a tener. Y algo que también me gustó mucho es que lo lanzaron de forma gratuita, ¿no? Para capacitarse en las sesiones. Aquellas personas que quieran ingresar lo que es a la plataforma y poder tener lo que es al final un diploma, tendrán que inscribirse. Van a hacer un pago único por los 5 meses que va a durar de 500 pesos y eso les va a dar acceso a a las 10 sesiones que van a ser en total y al final ustedes hacen un pago de pesos, es su único pago. Si lo vemos así, está saliendo, llamémosle en 700, es una inversión bastante importante que ustedes van a poder acceder, ¿ok? Aquí se les deja el contacto y ustedes también lo pueden checar en la página. Es una publicidad que ya se ha estado publicitando desde la semana pasada. Y pues, ¿cuál va a ser el objetivo que voy a tener yo con ustedes? Pues va a ser formar profesionistas capaces de identificar, interpretar necesidades, riesgos, daños a la población, así como conocer los factores de riesgo que van a condicionar a que las personas se enfermen. Y lo padre es que ustedes ya van a tener la capacidad de dirigir un programa de salud, organizar y dirigir los sistemas, así como diseñar y evaluar un programa de capacitación en salud pública. Todo esto lo vamos a ver en 5 meses.
Aquí están los 6 módulos que vamos a ver. Vamos a iniciar con la salud pública y sus necesidades. Vamos a hablar del proceso salud de enfermedad, sistemas de salud, unidades de salud y el enfoque comunitario. Vamos a hablar de educación para la salud. Y por último, vamos a tener todo lo que es un bloque de epidemiología y estadística en salud. Asimismo, vamos a tener 5 talleres y en esos 5 talleres que van a estar inmersos a esos módulos, vamos a hablar de factores de riesgo, diagnósticos de salud, la planeación de un guión de charla para la promoción de la salud. Va a haber un taller de bioestadística donde vamos a ver media, mediana, moda, rango, desviación estándar, tablas y gráficas, que eso es muy importante en el salubrista. Entonces, créanme que va a estar bastante completo el diplomado. Al final, pues el instituto les va a entregar lo que es un reconocimiento, su certificado de calificaciones y asimismo van a poder solicitar las constancias que van a avalar las horas curriculares que les acabo de mencionar. Y pues únicamente son 500 pesos por los 5 meses y al final pagas tu diploma. Siendo honesto, es una oportunidad bastante accesible. Y no sé si con lo que hoy les platiqué ya los enamoré, pero espero que sí. Entonces, los junto y poder, establecer una comunicación más directa con ustedes a través de esas sesiones que nos vamos a estar viendo cada 15 días. Y aquellas personas que pues no vayan a tener la facilidad de poderse inscribir al diplomado, pues van a poderse capacitar aquí con nosotros cada domingo porque se va a transmitir igual que ahorita de forma virtual en Facebook Live y en caso de que requieran la constancia de ese tema, pues igual van a poder adquirirla. Entonces, espero de verdad verlos pronto y agradezco a Ancar Enlace Educativo por la invitación que me hicieron el día de hoy y por el proyecto que estamos por iniciar el 16 de abril, domingo a las 15 de la tarde. Agradezco mucho y nos estamos viendo pronto. Maestra, ¿usted continuar, por favor? Hola, profesor. Sí, muchas gracias. Pues yo también, hasta yo me enamoré de la salud pública. La verdad es que me parece una explicación muy, muy fluida la que nos dio el día de hoy, porque sí, como usted lo mencionó, la verdad a veces estamos muy limitados en cuanto a conceptos, en cuanto a funciones, responsabilidades en la salud pública. Y yo al menos conocí aquí muchas cosas que no tenía ni la menor idea que eran parte de, ¿no? Porque sí, nos imaginamos al salubrista vacunando y ya. Pues voy a preguntarles a los compañeros si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, aunque, bueno, pues le adelanto que aquí estoy viendo felicitaciones para usted y el agradecimiento a su ponencia. Como por ejemplo Dalia Trinidad, también Manzanilla Márquez Sibón, Ibe de Estrada, Marly Palacio, Joana Robles, Rosario Martínez, Adriana Pérez, Erika Peña, Mari Arias, Blanca Álvarez, que nos agradecen su tema y le mandan felicitaciones. También Chayito Ábalos. Díganos si tienen alguna duda que quieran responder para el tema de hoy, por favor. Y si no, también pues inscríbanse al diplomado. Muy buena, bueno, Arturo González nos dice, qué bárbaro, muy buena ponencia. Perfecto. Muy bien. Nos dice Blanca Álvarez, buen tema, lástima que a veces no lo llevamos a cabo. Pues depende de nosotros, ¿sí o no? Así es. Y también felicitar a Enid Robles, que dice que ya está inscrita y espera con ansias el diplomado. Ay, sí, Enid fue de las primeras en inscribirse, sí es cierto. Hola, Enid, saludos. Irene Cabrera también, Selene Viud nos dice muy interesante todas las opciones y ramas de la salud pública, que no todo es vacunas o trabajo de campo. Perfecto. Aide González, desde el Hospital Comunitario Teotitlán, nos manda felicitaciones. También Lili Campo. No tienen dudas, ¿verdad? Yo creo que, profesor, yo pienso que tienen dudas, pero las quieren resolver inscribiéndose al diplomado de Salud Pública y Epidemiología. Van a ser bienvenidos todos. Así es. Bueno, nos dice, por ejemplo, Emanuel Piliado, dice, yo trabajo en el IMSS,
soy enfermero general y quisiera saber de qué forma puedo pertenecer a la salud pública. Ok, como mencioné hace ratitos, existen diferentes formas de pertenecer a la salud pública. Desde el momento en el que tú estás capacitando y educando al paciente, desde la prevención de la enfermedad a la que está llegando o de los factores de riesgo que estás identificando. Si, por ejemplo, ves que ese paciente ya tiene 40 años, sexo masculino, tiene un índice de masa corporal que indica obesidad, desde ahí ya estás aplicando la salud pública, estás identificando, ahora le vas a proponer un plan de trabajo o un plan de acción para disminuir ese peso, para disminuir los riesgos que pueden tener, por ejemplo, enfermedades como hipertensión, diabetes, alguna otra asociada. Desde el momento en el que tú también estás identificando el por qué está llegando a la unidad y le brindas un servicio. Hay muchas formas en las cuales tú puedes pública. Puedes crear, por ejemplo, a través de un programa de trabajo, implementación de algo que ayude, por ejemplo, a la mejora continua en la atención de tu unidad. Puedes hacer 1000 cosas y todas esas 1000 cosas las voy a ir explicando en las demás sesiones que vamos a ir teniendo. Entonces, ahí vas a aprender y te vas a dar cuenta de todo el trabajo que hay. Perfecto, sí, hay que invitarla a que se inscriba. También nos dice tema de las vacunas. Bueno, sí, es que a veces les preguntamos aquí si tienen alguna propuesta, pues me imagino que quiere proponer el tema de las vacunas. Ok. Connie Martel dice, bueno, gracias por compartir su conocimiento, excelente, muy interesante la ponencia. La salud pública es muy bonita, dice Norma Esperanza Sánchez Vázquez. Y también Beda Hernández dice que ya son 2. Espero verlas ahí en el diplomado. Beda Hernández, mándanos mensajito, por favor, ahí al WhatsApp, al comentario que está fijado y te mandamos los datos de inscripción. Acuérdense que solamente para inscribirse pagan 500 pesos y envían su comprobante de pago y ya están dentro, ¿sale? Pues creo que es todo, profesor, porque hay felicitaciones más que dudas, porque la verdad nos dio un tema muy claro y sobre todo que yo creo que lo importante es que sigamos, nos mantengamos aquí en las sesiones clínicas. Como bien les dijo el profesor, que se inscriban o no, aquí vamos a tener el acceso al tema. Pues muchas gracias, profesor. Le agradecemos el día de hoy y nos estaremos esperando el día a vernos en el inicio de este diplomado de salud pública y epidemiología. Claro que sí, maestra. Muchas gracias y gracias por la invitación. Espero verlos pronto. Muchas gracias. Me quedo un ratito con los compañeros de Facebook, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues los despido, pero nuevamente les voy a compartir las imágenes de los eventos que tenemos programados. Se los voy a decir de rapidísimo para que ustedes puedan integrarse, ¿sale? Entonces les voy a compartir pantalla, les digo de rápido y ya ustedes me dicen si se inscriben o no se inscriben para ver si me enojo o no con ustedes. Ahí está. Me dicen si se ve o no la pantalla, por favor. Listo. A ver. Ahí me dicen. ¿Ya se ve? Les digo de rápido, tenemos este diplomado de especialización, administración y gestión de procesos de enfermería que va a dar inicio el 29 de marzo. Los días miércoles a las 4 de la tarde, tiene una duración de 7 meses, 8 talleres en 6 módulos y este es el costo costo preferencial. Tienen que solicitar una beca y si todavía tenemos, pagan ese costo, ¿sale? Ahorita, como todavía tenemos lugares disponibles, por favor avisen que lo están viendo en vivo en Facebook para que se les otorgue una beca, ¿sale? También tenemos, la sesión clínica del día de hoy. Por favor, si ustedes quieren solicitar constancia, esa tiene un costo de 130 pesos, es válida por 4 horas académicas y solamente tienen que enviar un mensaje al 5549-470405, ¿sale? Nos dicen, quiero solicitar constancia del tema del día de hoy.
para que se mande a trámite. Los invito también nuevamente al diplomado de especialización de enfermería pediátrica neonatal, cuidados de enfermería de práctica especializada. Todavía hasta el día martes se pueden inscribir. Soliciten costo con beca para pagar mensualidades de 1,150 pesos. Son 300 horas de valor académico y triple aval académico también, ¿sale? Inscríbanse, por favor. Y bueno, ya escucharon al profesor todas las ventajas que tiene inscribirse al diplomado de especialización en salud pública y epidemiología, que va a dar inicio este próximo 16 de abril. Tienen mucho chance, pero solamente mándenos su comprobante de 500 pesos que pagan por su derecho a inscribirse y por derecho a las plataformas educativas por donde van a ser evaluados, ¿sale? Para que puedan recibir su diploma con valor de 300 horas académicas. Aquí tenemos al maestro en Ciencias de la Salud y especialidad en Epidemiología, al maestro René Portillo Dávila, quien va a coordinar este diploma. Ya lo escucharon el día de hoy, así que es garantía de éxito. Los invito también al diplomado de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Salud, Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje para Entornos Educativos. Va a dar inicio el 17 de abril, pero acuérdense que si solicitan su beca, pagan mensualidades de 950 pesos, ¿sale? Si no, el costo se eleva un poco, así que apúrense a inscribirse. Este va a dar inicio el 17 de abril. Y bien, bueno, pues esta es la sesión de hace rato porque hoy tuvimos sesiones todo el tiempo, pero los invito el día 22 de marzo a las 17 horas a la sesión de vinculación de las acciones esenciales para la seguridad del paciente en la gestión y administración de procesos de enfermería. Manden mensajito, en esa sesión nos va a acompañar la maestra Maite Paola Espinosa, y si quieren constancia, tiene un costo de 4 pesos, no, de 130 pesos, y es válido por 4 horas académicas. Pero bueno, ahí tenemos una cita el día 22 de marzo a las 17 horas. Si no tienen dudas, pueden ir a comer barbacoa. ¿O qué van a ir a comer? Pizza. Bueno, pues vayan a descansar. Hoy es domingo, estuvimos muy contentos aquí el día de hoy y pues les agradezco a los que estuvieron aquí todo el día desde la mañana en la sesión de recuperación postoperatoria y ahorita en la sesión de atención primaria a la salud. Así que pues les agradezco mucho y los espero el día viernes para el taller de dactiloscopía. Aquí los espero, nos vemos pronto. Y pues si tienen dudas en alguna capacitación, algún diplomado, alguna sesión clínica, mándenos mensajito para hacer trámite de sus constancias o para iniciar el proceso de inscripción, ¿sale? Les agradezco su compañía, les agradezco ¿cómo se dice? Esta insistencia en poder aprender mucho más y aplicarlo todo en el ambiente profesional. Muchas gracias a todos. A nombre del director académico Andrés de Salomón Alas Díaz, a nombre de la directora organizacional, María del Carmen Aguilar Mata, les agradecemos mucho haber estado en esta transmisión en vivo, en la mañana también, y gracias a todos de parte de ANCAR, Enlace Educativo y Académico. Nos vemos luego y pues los voy a estar esperando, por favor, en próximas sesiones, en próximos eventos. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana largo. Hasta luego.